Entonces dejamos aquí a nuestro hermano hable con ustedes. Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos estamos gozosos, hermanos? Amén, Dios nos los bendiga. Es un privilegio grande, ¿verdad? El poder estar reunidos una vez más, ¿verdad? Un día domingo, y pues vemos algunos nuevos, ¿verdad? Que nos acompañan, y es una bendición del Señor, amén, poder a compartir con cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano que está aquí, que nos visita, amén, y que el Señor siga ayudando a cada uno, amén. Así de que para mí es un privilegio grande. Fíjense que siempre pensaba, amén, siempre decía, Dios, ¿cuándo me irá a tocar predicar un día domingo? ¿Verdad? Solamente así, como que en mi mente. Y Dios me da el privilegio, primeramente Dios, y luego los hermanos que me han tomado en cuenta, amén, para este día domingo. Y estamos listos y preparados para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, amén. Así es de que en esta hora de la mañana quiero que antes Dios ponía en mi corazón compartir algo. Y fíjense que yo creo que hay unos hermanos nuevos, y por si alguien no me conoce, como se llama Pastora, yo soy de Guatemala, amén, y casi 7 años completitos tiene que yo partí de Guatemala. Entonces ha sido un camino pues largo, pero en sí ha pasado bien rápido, amén. Pero hace 3 años completamente yo estaba reconciliándome de nuevamente en los caminos del Señor, porque yo crecí desde pequeñito en la iglesia, amén. Me crecí, yo ni doy cuenta bien cuando empecé a ir a la iglesia, porque me llevaron desde pequeñito, pero Dios tenía un propósito, y Dios sabía lo que tenía para mí, amén. Pero muchas veces, ¿verdad? Venimos a este lugar y como que nos desviamos, nos olvidamos, cambiamos el rumbo que Dios tiene para nosotros, pero Dios nos recoge, amén, y nos vuelve a su senda que Él tiene para cada uno de nosotros, para que su propósito sea cumplido, amén. Así es de que casi 3 años completito yo estaba reconciliándome, amén. Me reconcilié el 18 de febrero del 2018, 3 años completito, y desde ese tiempo para acá ha sido una bendición grandísima, amén, donde ha habido un cambio, donde Dios ha bendecido mi vida. Y ¿qué más les puedo decir? Cuando caminamos en los caminos del Señor hay una diferencia grande, amén, y eso es para darle honra y gloria al Señor, amén. Así de que quiero que vayamos a nuestra Biblia, amén. Les puedo invitar a ponerse de pie. Quiero que vayamos al libro de Jonás. ¿Cuántos estuvieron el jueves? A ver, quiero que levanten la mano los que estuvieron el día jueves, amén. El día jueves le tocó predicar a mi esposa, y ella me comentó que le ayudara, y que si le podía participar un poquito en su predicación. Y le dije, amén, está bien, pero no me dijo en qué libro iba a predicar, amén. Y cuando yo escuché que predicó en Jonás, y yo dije, Dios, pues yo también ahí voy a predicar, pero la palabra del Señor es tan rica, tan grande, y que nosotros lo leemos y que encontramos siempre cosas que Dios habla en nuestra vida, amén. Así es de que vamos al libro de Jonás, capítulo 1, vamos a estar viendo la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, amén. Dios bendiga a los hermanos también que nos van a ver, amén, porque hay muchos hermanos que nos miran, los que no vienen el día de hoy, pero nos están viendo en la casa, ¿verdad? A través del internet, a través de Facebook Live y a través de YouTube también, amén. Así de que bendecimos la vida de cada uno de los que nos están viendo. Y pues, como decía hermano Hugo, sé que tal vez ya queremos comer pupusas, ¿verdad? Pero vamos a alimentar nuestra vida espiritual primeramente, y luego salimos a deleitarnos de las pupusas, amén. Porque cuando entramos, hombre, ya olía bien rico ya, amén. Así de que, ¿cuántos estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Ya todos tenemos el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer en esta hora de la mañana, amén. Bueno, ya tarde, entramos a las 12 completito, amén. Así que dice la palabra del Señor, Jonás, capítulo 1, versículo 4. Lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande
que se pensó que se partiría la nave. Amén. ¿Por qué no leemos la última parte que dice que se pensó que se partiría la nave? Se pensó. Amén. Quiero que por un momento se diga en sí mismo, ¿qué estoy pensando? Amén. ¿Qué es lo que estamos pensando? Quiero que piense un momento. Amén. ¿Qué estoy pensando? No es que estamos locos preguntando a nosotros mismos, porque todos pensamos. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Amén. Inclinamos nuestro rostro y pidamos la guianza del Señor en esta hora de la mañana. Padre, que estás en los cielos, te doy gracias, bendito Dios, por este privilegio, Señor Jesús, de poder venir, Señor Jesús, en este lugar y impartir tu palabra, bendito Dios. Gracias te doy, bendito Dios, porque usted ha sido bueno, grande con cada uno de nosotros, bendito Jesús. Padre, pido tu dirección en esta hora de la tarde, bendito Dios, para que esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestra vida espiritual, primeramente, Señor. Jesús, bendice la vida de los hermanos, de las hermanas, Señor, los jóvenes y los niños, Señor, que están presentes en esta hora de la mañana, Señor, de la tarde ya, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, la vida de cada uno de nosotros y ayúdanos a guardar, a escuchar tu palabra en esta hora de la mañana, Señor Jesús. Ayuda, bendito Dios, a poder abrir nuestro corazón y nuestra mente, bendito Jesús, para que esa palabra sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Bendito Dios, pedimos, Señor, su guianza. Usa mis labios, bendito Dios. Simplemente soy un siervo, Señor, tuyo, que tú tienes, Señor Jesús, en esta hora, Señor, para predicar tu palabra. Usa mis labios y mi vida, primeramente, Señor Jesús, a todos los que nos van a ver allá, Señor, en diferentes lugares a través de las redes sociales. Bendito Dios sea usted, bendiciendo la vida de cada uno, Señor, allá donde quiera que se encuentran. Bendito Dios, bendice esta palabra, Señor, que sea refrigerio para nuestros huesos, bendito Dios, y que sea de bendición para nuestra vida espiritual, bendito Jesús. Gracias te damos en esta hora de la tarde, Señor Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento en esta hora de la tarde. Amén. Hoy es un servicio misionero. Amén. Es una bendición poder compartir este servicio una vez al mes. Amén. Y Dios bendiga a todos los que con amor y con tanto aprecio, ¿verdad?, hacia la obra del Señor también ofrendan. Amén. Yo no entendía desde muy pequeñito. Yo daba la ofrenda, pero simplemente decía, pues, me daban unos centavos, un quetzal, lo decían allá en Guatemala, pero ahora vemos de que cuando nosotros damos, Dios siempre sabe recompensar. Amén. Esas ofrendas nunca regresan como, oh, pues lo di por perdido. No, Dios sabe recompensar a los que dan. Amén. Y eso es una bendición. Amén. Fíjense que estaba viendo algo de un misionero, y les voy a compartir esta historia. Amén. De un misionero que se llama Madhya Pradesh. Amén. Madhya Pradesh fue un misionero que levantó 16 iglesias en 20 años. Amén. Es que es un servicio de misiones. Quiero compartirles esta nota, amén, que estaba viendo. Y este misionero levantó 16 iglesias en 20 años. Y cualquiera de ustedes me podría decir, hermanos, cualquiera lo podría levantar en 20 años, 16 iglesias. Pero lo que pasa es de que él estaba levantando estas iglesias, y por lo que hizo quedó escrito en la historia, amén, de que él levantó 16 iglesias en el mundo islámico. Amén. Donde la palabra del Señor es ahí perseguida, es prohibida, y el que lo predica, pues, es seguro la muerte, ¿verdad? Está siendo perseguido por la muerte. Entonces quieren matarlo, pero no para ahí, sino que lo más sorprendente es de que él no habla el idioma de ese lugar. Imagínense, levantó 16 iglesias en 20 años y no habla el idioma de ese lugar, y luego tampoco maneja, tampoco sabe conducir. Entonces le hace más sorprendente todavía por lo que él hace, levantar 16 iglesias en 20 años. Pero no para ahí, sino que él lo levantó sin saber el idioma, sin saber manejar, y luego alrededor de un mundo que acarrea la muerte de él, ¿verdad? Pero lo más sorprendente es de que lo levantó también aún siendo ciego.
Amén. Imagínense, siendo ciego, no saber hablar el idioma, no saber manejar y siendo perseguido, estando en ese mundo islámico. Amén. Es por eso que quedó, ¿verdad? Grabado las cosas que él hizo y levantando aún 16 iglesias en 20 años. Amén. El tema de hoy que yo quiero compartir con cada uno de nosotros, primeramente la palabra habló en mi vida y es una bendición poder compartir con ustedes el tema. ¿Qué piensas hacer con tu llamado? Amén. ¿Qué piensas hacer con tu llamado? Y por eso le hacía la pregunta al principio. ¿Qué está pensando hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué tú piensas? Amén. ¿Qué es lo que tú piensas? Pensar en la habilidad que todo el ser humano tiene. Amén. La capacidad que todo ser humano tiene, todo ser viviente tiene, ¿verdad? De poder pensar, de interactuar ideas en su mente y en base a eso armar planes e ideas, amén, en nuestra mente. Se puede crear en el pensamiento cosas que a veces son correctas, pero el pensamiento muchas veces de nosotros, suyo, tiene que ver mucho con la realidad existente presente. Amén. ¿Cómo es eso? Usted piensa en base a lo que usted ve muchas veces y lo que usted siente. Amén. Voy a repetirlo. Usted piensa muchas veces en base a lo que usted ve y en lo que está sintiendo. Partiendo de esta teoría, no todo lo que pensamos muchas veces es real. Amén. Hay pensamientos que llegan a nuestra mente que son solamente ficticios, porque tenemos la idea de crearlos partiendo de lo que estamos viviendo. Amén. En Génesis vemos una historia, el fracaso de un hombre llamado Esaú. Capítulo 25, versículo 27 en adelante está narrada la historia de Esaú, ¿verdad? Fue cuando entregó, y es el fracaso más grande que él pudo tener, y fue cuando entregó la primogenitura de él a su hermano, ¿verdad? Jacob. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos esta historia. Él entregó su primogenitura por un plato de lentejas, dice la Biblia. Amén. En nuestro día de hoy, 2021, un plato de frijoles, ¿verdad? Un plato de comida. Ya usted puede decir, pues cualquier comida que podamos hacer. Esaú lo vendió por ese plato de comida. Amén. A su hermano Jacob. Pero nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando pasamos y leemos, escuchamos la historia de Esaú y Jacob, decimos, no hombre, Jacob fue un hermano engañador. Fue bien malo, lo engañó a su propio hermano, ¿verdad? Muchas veces criticamos a Jacob por lo que él hizo, por lo que él le hizo a su propio hermano. Pero cuando nosotros vemos la historia y leemos los versículos que dice ahí, que Jacob le dio comida porque Esaú llegó cansado. Amén. Se menciona casi 3 veces en esos versículos que Esaú venía cansado. ¿Y qué pasó? Cuando él llegó y le dijo, dame de comer, porque estoy muy cansado. Amén. ¿Cuántos estamos cansados hoy? Yo creo que ya es domingo, ya descansamos poquito, ¿verdad? Amén. Ya estamos listos, recuperados otra vez para el día de mañana. Amén. Pero Esaú estaba, menciona la Biblia, cansado. Amén. Venía del campo cansado. Y le pregunta a Jacob y dice, dame de comer. Y Jacob, pues, también un poco inteligente, ¿verdad? Le dice, pues sí, pero dame algo. Amén. Y pues él, ¿verdad? Le entrega la primogenitura. Y cuando vemos ahí, ¿verdad? De que él empezó a formular en su mente cosas y dijo, pues, ¿qué hago, mente? Pues véndelo, de todos modos vas a morir. ¿Qué vas a llevarte o qué vas a hacer con eso? Hoy te toca cocinar. Esaú le cocinaba a su padre, pero él, ¿verdad? En ese momento dijo, estoy cansado. La mente le dijo, ¿estás cansado hoy? ¿Para qué vas a cocinar? ¿Verdad? Y en base a lo que estaba pensando en ese momento, de que su mente le dijo, estás cansado,
él, ¿verdad? Dice, entrego mejor mi progenitura. ¿Para qué lo quiero? De todos modos, voy a morir. Amén. Y como la mente estaba cansado, también la mente, le dijo, pues, hoy no hagas nada. Amén. Y vendió la primogenitura. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad?, juzgamos a Jacob, porque decimos, Jacob era un hermano bien vivo, un engañador. Pero en sí, ¿a quién le hizo caso Esaú? Amén. ¿Qué es lo que su mente estaba formulando? ¿Qué es lo que su mente estaba diciendo dentro de él? Amén. Y hoy vemos muchas veces matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque uno de los dos estaba cansado. Uno de los dos decidió en ese momento, ¿sabes qué? Ya no quiero arreglar las cosas, estoy cansado. Amén. Y es por eso que llegaron al punto del divorcio. ¿Por qué? Porque simplemente la mente dijo, estás cansado. Hay muchos que renuncian al trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente están cansados. Amén. Renuncian a la escuela, muchos jóvenes, la universidad, porque simplemente la mente les decía, maquinaban diciendo, es que estás cansado, ya no vas a poder hacerlo, vas a fracasar, de todos modos tú ya no puedes, estás totalmente agotado. Y le hicieron caso y lo dejaron. Amén. El cansancio peor psicológicamente no es el físico, sino que es el mentalmente, comprobado por los expertos. Amén. Muchas veces no es lo que muchas veces nosotros trabajamos, sino que es la mente de cómo está dentro de nosotros. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la mayoría quizás nos ha pasado una vez de que dormimos unas 12 horas. Amén. Y si la mente al despertar temprano te dice estás cansado, vas a estar cansado todo el resto del día. Amén. Pero muchas veces dormimos poquito, pero si temprano le despertamos con positivismo, la mente pues va a estar despierta. Amén. La mayoría de los accidentes, según comprobadamente, es porque muchos se quedan dormidos al volante. Amén. La mente le dice, duerme. Y sí, cierran los ojos y pum, sucede el accidente. Amén. ¿Por qué? Porque la mente está cansada. Amén. El cansancio es el causante, ¿verdad? La mente le dice, estás cansado, y suceden muchos accidentes por ello. Amén. Pero vamos a ir a lo que es el libro de Jonás. Nuestra historia de hoy se va a tratar en el libro de Jonás. Cuando nosotros vemos Jonás, escuchamos la historia, yo le pregunto a un niño, ¿tú te sabes la historia de Jonás? Ellos hasta cantaban, me lo hacen, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿verdad? Le pregunto a Daniel o a Santi, ¿qué se trata la historia de Jonás? Van a decir, pues Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y chiplum, un pez se lo tragó. Amén. Eso es lo que narra la historia de Jonás. Pero en sí la palabra es algo tan rico, tan viva, y es lo que nosotros muchas veces, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia, de que es una palabra viva, de que podemos pasar una vez y otra vez y siempre vamos a encontrarle sabor a la palabra del Señor. Amén. No sé cuánto le ha pasado, pero esta palabra no pasa de moda, no deja de sentir el sabor. Si nosotros le escudriñamos, siempre vamos a encontrar cosas que la palabra nos habla a nuestra vida. Amén. Entonces en el versículo 1 de Jonás vemos algo que muchos de nosotros podamos querer ese privilegio. Amén. Jonás capítulo 1, versículo 1. Muchos quisiéramos ese privilegio que Jonás tuvo. ¿Cuál es? El de poder oír y escuchar la voz de Dios. Amén. Ser llamado por la propia voz de Dios. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros pensamos de que estamos aquí porque simplemente no teníamos nada que hacer el día de hoy. No. Dios nos trajo a este lugar porque tiene un propósito para con nosotros. Amén. Amén. La mayoría de nosotros no somos de este país, ¿verdad? Amén. Pero si Dios nos trajo aquí es por un propósito.
de que si Dios nos habló un día o Dios nos permitió venir a este lugar, fue por un propósito. Amén. Yo no sabía, yo no entendía el propósito de Dios en este lugar, pero hoy cuando me veo predicando, hablando de la palabra del Señor, yo sé que Dios tenía un propósito. Amén, con mi vida. Y después de poder quizás un tiempo alejarme de Dios, alejarme de la presencia del Señor, después de no encontrar salidas, Dios me volvió a tomar y poder ponerme en sus caminos nuevamente. Pero Jonás recibe un llamado que muchos de nosotros quisiéramos tener. Amén. Escuchar la voz de Dios. Y vemos en el versículo 1, dice: palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Qué es lo que le quiso decir? Le dio nombre a Jonás. Le habló por su nombre. Y como en aquellos tiempos no había eso de los apellidos, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos apellido y somos reconocidos por los apellidos muchas veces, porque pueden haber Juan muchos, pero por el apellido es reconocido. Entonces en aquellos tiempos era reconocido por el nombre de su papá, ¿verdad? Entonces Dios le habla a Jonás, le dice: Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué es lo que le quiso decir? Le dijo: Jonás, hijo de Amitai, yo sé quién tú eres. Yo te conozco. Yo sé de quién hijo eres, ¿verdad? Él sabía a quién le estaba hablando. Dios le está diciendo: yo sé cuándo tú naciste. Yo sé cuántos años tienes. Yo sé cuando tú ibas creciendo. Quizás le digo: yo sé cuando tú ibas a la escuela, cuando tú estabas pequeño, ¿verdad? Yo te conozco. Yo sé cuántos dientes tienes, cuántos cabellos tienes. Yo te conozco. Es lo que quiso decirle Dios. Yo, ¿verdad? Te conozco. Le dio nombre y le dio apellido también, ¿verdad? Hijo de Amitai. Yo te conozco, le dijo Dios a Jonás. Y Dios conoce a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero en el versículo 2 no fue muy alentadora la palabra que recibió Jonás. Quizás para Jonás no fue muy buena. ¿Por qué? Porque tenía que ir a predicar, ir a hablar a una nación que estaba ya para ser exterminada. Amén. Entonces la palabra no fue muy buena para Jonás. Vemos que quizás él lo tomó, pero no lo tomó muy como muy buena. Amén. Así de que Jonás hace las cosas, pero las hace a medias. ¿Por qué a medias? Porque se levanta, dice la Biblia que se levanta y como que levantándose, me voy para allá, pero mejor no, me voy hacia acá. Toma decisión, una decisión incorrecta. Amén. Se levanta y cambia el rumbo de su camino. Amén. Así es de que cuando nosotros vemos de que Jonás se levanta, y luego se levantó para huir. Y no hay nada más terrible, no hay nada más absurdo, puedo decir esa palabra, que alguien pueda huir de la presencia del Señor. No hay algo más duro para un pueblo, para una nación, para una familia, para una persona, que es el huir o tratar de huir de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que aunque hagamos nuestro nido en los más altos montes, Dios va a estar ahí. Y si nos vamos a las profundidades de la mar, también Dios va a estar ahí. Amén. Entonces cuando nosotros vemos de que Jonás huyó, ¿verdad? Y luego vemos de que no es nada sencillo poder huir de la presencia del Señor. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía: Señor, ¿qué es lo que hice yo cuando muy bien? Yo, que en vez de, quizás si tú tenías un propósito conmigo, pero yo hice un rumbo diferente. Amén. Pero hay algo más especial. Amén. Primero, Jonás hace algo a medias. Luego hace algo peor todavía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová. Y luego él paga un pasaje. Encuentra una embarcación y paga un pasaje para poder huir de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace él?
hace una inversión para poder pagar, ¿verdad? Compra un ticket, compra un boleto, como nosotros podemos llamarlo, ¿verdad? Para poder huir de la presencia del Señor. Una inversión económica para poder huir de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos muchas veces hecho inversiones que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de la presencia del Señor? Yo no sé cuántos alaban al Señor en esta hora. Muchas veces en este año que pasó, muchas veces hicimos inversiones que quizás pensábamos que eran buenas, pero esas inversiones nos alejaron de la presencia del Señor. Amén. Todo iba bien, ¿verdad? Todo iba hasta ahí, pintaba bien, como muchos dicen, ¿verdad? Jonás salió del mar, se mete a la embarcación y el barco continúa y llega a la mitad de la mar, dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios muchas veces nos deja. Amén. Dios nos deja que hagamos las cosas, pero en el mar se levantó una tempestad, dice la Biblia. A Jonás le alcanzó el propósito que Dios tenía para él. Quizás muchos de nosotros vamos a decir, ¿cómo está eso? Pero Dios le alcanzó, porque el propósito no era eso. El propósito no era huir, el propósito era predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos deja muchas veces. ¿Cuántos de nosotros pagamos el pasaje? ¿Cuántas veces nosotros hacemos inversión para, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios? Amén. Muchas veces Dios te deja, o Dios nos deja como los jóvenes, de enamorarnos de una persona, pero a veces el propósito no era de Dios ese. ¿Y qué es lo que pasa? Va a haber una ruptura. Amén. Y luego muchas veces nos quejamos. ¿Por qué? Pues si yo te quería, yo te amaba, yo quería una vida contigo, pero no era el propósito de Dios. Amén. Muchas veces los estudios, un trabajo, Dios te da un trabajo, pero muchas veces no es el propósito de Dios. Amén. Y muchas veces después decimos, pero ¿por qué? Porque muchas veces el propósito de Dios te alcanza y se te interpone y dice, aquí no es. Tienes que tomar tu camino para allá, ¿verdad? Tienes que continuar, pero por este rumbo. Dios levantó una nube, una tempestad, un viento, ¿verdad? Para que Jonás cambiara su brújula y pudiera cambiar su rumbo, que no era para Tarsis, sino que era para Nínive. Amén. Pero fue Jehová, ¿verdad?, el que le había hablado en el capítulo 1. Fue Jehová el que se presentó en él en el versículo 3, en el versículo 4. Si Jehová nos habló en el versículo 1, va a ser Jehová quien nos va a aparecer en el versículo 4. Amén. Para que el propósito de él sea cumplido y no lo hagamos como nosotros lo hagamos. Amén. ¿Qué tú piensas hacer con tu llamado? Y eso es lo que me llegaba al corazón, a la mente cuando yo llegué a esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás Dios tenía algo preparado para mí a este lugar y permitió que yo viniera, pero yo cambié la brújula y quise tomar rumbo diferente. Y cuando yo vi que las cosas no me salían, nada funcionaba, yo decía, ¿por qué? Era porque Dios quería cambiarme la brújula y continuar por un rumbo diferente, que era volver a los caminos de Él. Amén. Así es de que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué esto? Pero déjame decirle esto, y no sé cuántos estarán de acuerdo con esto, pero muchas veces hay vientos, hay cosas, hay tempestades que no las levanta el enemigo, sino las levanta Dios. ¿Para qué? Para que cambies, para que te vuelvas al camino que quizás pensabas que era bueno, pero para Dios no era lo correcto. Amén. No todas las tormentas, no todas las cosas que se levantan son del enemigo, son cosas a veces de Dios, para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, de que estamos mal. Amén.
Hoy vemos mucha gente pensar eso, de que, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué reprende todo esto? Pero a veces hay cosas que Dios las levanta para que nosotros nos demos cuenta que estamos en un camino diferente. Amén. Amén. Hay un camino que no estamos en lo correcto. Amén. Y la segunda parte, que es en el versículo 4. Amén. La segunda parte dice que se pensó que se partiría la nave. Amén. Dice más ahí en el final del versículo 4, se pensó que se partiría la nave. Cuando nosotros leemos todos los versículos, ¿se partió la nave? ¿Será que se hundió la nave? No, ¿verdad? Pero nuestro pensamiento crea ideas en base a lo que estamos viviendo. En ese momento todos pensaron que pues lo normal era que se partiría, ¿verdad? Pero nuestro pensamiento crea ideas muchas veces en lo que estamos viviendo. Por eso muchas veces vemos gente nerviosa, gente alterada, personas hoy con pánico en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque la situación afuera estuvo muy difícil, estuvo muy duro, donde todos teníamos miedo de salir. Amén. ¿Por qué? Porque la situación en la que estábamos viviendo, o lo que estuvimos viviendo, era terrible, era tremendo. Amén. Y eso era lo que nuestra mente formulaba, de que si salgo me voy a infectar y me voy a morir, ¿verdad? Y yo admiro a muchos, amén, que a pesar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba viviendo allá afuera, mantuvimos la calma, amén. Mantuvimos esa confianza en Dios, de que si Dios tenía el control, nada iba a pasar, amén. Tu mente muchas veces nos puede jugar una mala jugada. ¿Por qué? Porque la mente actúa así rápido, pero muchas veces no actúa bien, amén. En el versículo 5 dice la Biblia que todos se espantaron y que luego empezaron a tirar todo a la mar. Dice que empezaron a tirar todos los enseres de lo que había en la mar. O sea que todo lo que ellos tenían, imagínense una mujer, vamos a decir rica, llevaba una caja, una bolsa llena de muchas cosas, de oro o dinero, y que en el momento de pánico, en el momento de tribulación, lo tiró, y después que no se partió la barca, ¿cómo va a haber estado que no se partió el barco? Lo tiré todo y ¿qué pasó? Amén. Botaron toda la mar, y después que no pasó nada. Imagínense, pues era una reliquia los que llevábamos, pero tuvimos que tirarlo, y ahora ¿qué pasó? Nada. Amén. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice la palabra del Señor: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Amén. Cuando todo tiempo es normal pensar, ¿verdad?, de cómo no son las cosas, es normal. Entonces, pero usted no podría decir, hermano, entonces que yo no tengo que tener miedo, o qué es lo que tengo que hacer, porque es normal de que, imagínense, yo salga a la tienda, me infecte y luego infecte a mi familia, infecte o no sé, yo puedo pensar muchas cosas, pero entonces ¿qué debo hacer? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos las situaciones en nuestro alrededor, es normal que pensemos en muchas cosas de pánico, de miedo. Amén. Pero ¿cuál es ahora nuestra diferencia de nosotros? Amén. Nuestros pensamientos muchas veces van a actuar mal, pero la reacción de nosotros, ¿cuál debe de ser? Amén. Muchas veces vemos a personas, como les comentaba, amén, de que a veces simplemente es una gripa de un hijo, ¿verdad? De una madre. Pero ¿qué es lo que piensan? Ay, es el virus, ya se va a morir. Luego pensamos eso. Amén. Es una enfermedad que se va a morir, y simplemente quizás es una gripa. Amén. Pero nuestra mente empieza a formular cosas. Amén.
a base de lo que estamos viviendo. Piensa primero en el malo, la mente, y no sé por qué. Amén. Cuando muchas veces nos recompone el carro, pues ya no va a servir, no sé cuánto lo voy a invertir, no sé cuánto lo voy a gastar, pero quizás solamente un mal golpe que le dio usted y por eso estaba haciendo un ruido. Amén. Pero muchas veces por miedo pensamos que las cosas van a ser muy difíciles. Amén. En el versículo 5 vemos algo en Jonás, capítulo 5, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Amén. Pero Jonás dice había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Cuando nosotros vemos esta historia, no sé cuántos han subido a una embarcación. Yo solamente tuve la oportunidad en Guatemala, pero fue un barquito así chiquito, amén, donde simplemente fuimos a pasear a un lago. Pero cuando nosotros vemos, amén, en un barco van los marineros. ¿Qué es lo que demuestran los marineros? ¿Por qué van ellos? Porque ellos no van ahí simplemente para adorno, ¿verdad? Sino que ellos van vestidos con un uniforme blanco y lo que ellos demuestran es confianza cuando se va a subir a un barco. ¿Por qué? Porque ellos son expertos según de poder estar, ¿verdad? En esa tripulación, de poder en que si la barca se empieza a hundir o se levanta un viento, ellos son los expertos en poder manejar en contra de una tempestad, en contra de una tormenta. Ellos saben cómo tomar el control de lo que pueda pasar. Amén. Entonces, muchas veces nosotros vemos a gente temblando. Amén. Podemos tener miedo, pero ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Verdad? En nuestro corazón o en nuestra mente. Nuestra mente puede tener miedo, pero nuestro corazón debe que tener paz, tranquilidad. Amén. En base a lo que está pasando. En la cara de nosotros que se note la confianza, ¿verdad? La confianza de que, pues todo va a estar bien. Yo sé que Dios va a cuidar de mí. Y si me pasa algo, yo sé que Dios va a tener el control de mí. Pero muchas veces no es lo que reflejamos, ¿verdad? Muchas veces empezamos a temblar y en vez de poder aliviar o poder dar esperanza a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, los desanimamos más. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, que pase lo que tenga que pasar. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza, ¿verdad? Dios va a tener el control de las cosas. Amén. Así de que yo me preguntaba y decía ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué la forma de los marineros de poder vestirse, de poder estar ahí? ¿Por qué en la situación en el versículo 5 dice la Biblia que temblaron y tuvieron miedo? Pero vemos muchas veces, ¿verdad?, que muchas veces hay personas, y hoy vemos muchas veces a personas graduadas de cierta especialidad, pero muchas veces no saben en sí, podemos decir en su totalidad de lo cual se gradúan. Amén. No sé si alguien me entiende, de que muchas veces el uniforme solamente está puesto ahí, pero lo que tiene en la mente o en el corazón quizás no sea lo que en sí demuestran la vestimenta. Amén. ¿Qué es lo que nosotros, verdad, estamos actuando? ¿Cómo nosotros estamos actuando? Porque será que lo que nosotros estamos demostrando con nuestra vestimenta por afuera, también lo estamos demostrando dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, o simplemente nosotros, ¿verdad?, llevamos el uniforme para vernos bonito. Amén. Y no debería de ser así. Cuando nosotros estamos llamados a dar esa confianza, esa paz, esa tranquilidad de poder ayudar a aquellos que se encuentran en pánico. Amén. Amén. Que el mundo allá afuera vea la diferencia que hay entre
una persona normal, alejada de Dios, a una persona que está en los caminos del Señor. Amén. Amén. Que se vea la diferencia de que no simplemente llevamos el uniforme de decir ser cristianos, sino que se pueda reflejar allá afuera la paz, la tranquilidad y podemos tener la confianza en Dios de que lo que esté pasando allá afuera, Dios va a tener el control. Amén. Que aunque, como decía la vez pasada, si quizás nosotros podamos infectarnos, pero no pensar en la muerte, sino decir, Dios va a cuidar o Dios va a sanarme a mí. Amén. Dios quiere guardarnos. Amén. ¿Qué es lo que pensó la gente en ese barco? La gente quizás pensó en los marineros, de que ellos daban confianza, podían ayudarlos, pero si ellos estaban temblando ahí, ¿verdad? ¿Cómo se sintió la tribulación? ¿Cómo se sintieron ellos todos? ¿Verdad? Pues si aquellos que estudiaron una carrera de unos 6, 4, 8 años para poder subirse a un barco y poder dar confianza a la tripulación, ellos son los que están temblando. Entonces, ¿qué esperanzas hay? ¿Qué esperanzas hay para nosotros también? Si nosotros empezamos y nos paniqueamos a muchas cosas cuando la situación está difícil afuera. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vamos a reflejar allá afuera? ¿La confianza o el miedo que simplemente también nos atribuye como igual que las demás personas? Amén. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la palabra del Señor, 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice que Él guardará el pensamiento que persevera en Él, porque en Él ha confiado. Amén. El que confía en Dios está en paz. El que confía en Dios tiene tranquilidad. El que confía en Dios mantiene esa confianza en Él. De que muchas veces cuando nosotros tenemos esa tranquilidad, esa confianza en Dios, aunque puedan haber problemas, puedan haber dificultades, pueden haber situaciones difíciles, pero nosotros nos dormimos y aunque esté la música afuera o esté ruido afuera o que estén quemando llanta afuera, nada nos va a despertar. Amén. ¿Por qué? Porque la confianza que nosotros tenemos está puesta en Dios. Amén. Y Dios guardará el sueño de cada quien y de los que confían y el pensamiento que ha puesto su confianza en Dios. Y aunque el mundo esté temblando, aunque afuera esté la tormenta, aunque afuera esté todo, podemos decir todo hasta abajo, todo esté con pánico como el mundo se encontraba en el año 2020, nosotros podemos decir: a ti, Señor, alzaré mis ojos. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solamente alzar la mirada a Él, porque Dios, amén, sabe lo que nosotros estamos pensando. Dios sabe cómo nosotros estamos pensando las cosas en nuestra mente. Amén. Dios quiere que nosotros pensemos de cómo hacer y cómo vencer las cosas. Amén. ¿Qué piensas hacer con tu llamado? Es el tema. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Será que vamos a huir? ¿Será que vamos a poder intentar correr de la presencia del Señor? ¿Vamos a paniquearnos? ¿Vamos a tener miedo a las cosas que podamos enfrentar? ¿A las cosas que van a venir a nosotros? ¿Vamos a tener miedo a esas cosas? ¿O vamos a pensar o vamos a poner nuestra confianza en Dios? De que si Dios nos llamó en el versículo 1, ¿verdad? Es Dios el que nos va a seguir guiando por delante. Porque Jonás aprendió su lección. Jonás tuvo que aprender, le pasaron muchas cosas y al final tuvo que hacer las cosas, amén, que Dios quería que hiciera. Pero nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué piensas hacer con tu llamado? Quizás Dios te ha entregado un ministerio, Dios te ha entregado un privilegio, Dios te ha entregado algo, ¿verdad? En este lugar, o yo no sé en qué área, ¿verdad? De la obra del Señor, Dios te lo ha entregado, pero muchas veces por miedo a poder hacer las cosas, los hemos dejado. Amén. ¿Qué es lo que piensas hacer con tu llamado? Muchas veces quizás esperamos, ¿verdad? Y decimos: un llamado es para
ir a hacer misiones allá al mundo islámico. No, nuestro llamado está aquí. Amén. Nosotros estamos llamados a este lugar, pero ¿cómo lo estamos tomando? ¿Será que estamos haciendo responsables o simplemente, ¿sabes qué? Alguien me miró con mala cara y ya no voy a hacerlo mejor déjenlo a alguien más? Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestro llamado? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, pensando hacer con lo que Dios te ha dado en tus manos? Amén. Quizás podamos decir como lo que dijo Job en capítulo 42, versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. De oídas te había oído. Y Job entendió, porque Job quería excusarse delante de Dios. Job quería poner excusas delante de Dios. Pero cuando Dios habló, Job ya no le quedó otra cosa que decir. ¿Sabes qué? Yo sé que tú todo lo puedes. ¿Sabes qué? Yo reconozco que yo no puedo hacer nada y que tú lo puedes todo, y que además yo no puedo esconder mis pensamientos de ti. Pero ahora, dice Job, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Amén. ¿Sabes qué? Yo puse excusas, yo puse esto para poder quizás esquivar lo que tú me habías dado, pero ahora veo que yo no puedo excusarme, sino que simplemente, ¿verdad? Hacer caso a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los marineros tuvieron miedo, ¿verdad? Todas las personas pensaron que se iban a hundir. Amén. Hoy yo no conozco a cada uno de ustedes, o quizás muchos que nos están viendo, pero muchos quizás están pensando: mi matrimonio ya se acabó, mi matrimonio se va a terminar. Pero Dios no quiere eso. Amén. Quizás tú piensas: mis hijos se van a perder porque ya están grandes, no quieren venir a la iglesia, no quieren aceptarte. Deja de pensar eso. Dios va a hacer la obra. Amén. Quizás tu esposo, tus hijos, tu esposa, no sé, muchos podamos pensar como estos pensaron: se va a hundir, se van a perder. Pero no, Dios tenía un propósito. Piensa en grande, piensa positivo. Amén. De poder pensar de que Dios, así como nosotros, ¿verdad? Poder poner la confianza y que Dios va a estar en control, aunque nuestra mente piense mal. Nosotros hemos de poder tener positivismo de que si Dios está con nosotros, o Dios está a nuestro lado, va a tener siempre el control de todo. Amén. Pensamos muchas veces en base a lo que vemos, ¿verdad? Muchas veces pensamos eso, como decía al principio. Pensamos en base a lo que estamos viviendo. Amén. Muchos hombres veían negativo, ¿verdad? Las cosas enfrente, pero pensaban positivo. En la Biblia se narran muchas cosas, muchos hombres, muchos varones de Dios que veían las cosas tan difíciles, tan duras, que parecía que no había solución, pero pensaron positivo. Amén. Cuando nosotros vemos a Daniel, ¿qué es lo que había enfrente? Dice la Biblia que había un pozo con leones. La situación no estaba fácil, pero Daniel sabía de que simplemente eran gatitos los que estaban adentro. Amén. ¿Por qué? Porque no le hicieron nada, no le pudieron hacer nada. Cuando el rey fue a ver, Daniel simplemente estaba jugando con ellos. Amén. ¿Cuántos se gozan por esta palabra del Señor? De que nosotros, aunque podemos ver las situaciones, ¿verdad?, difíciles, o pensar las cosas negativamente, pero podemos tener nuestro corazón positivo. Amén. Esteban, ¿qué es lo que veía? Amén. Veía el cielo abierto. Amén. Y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Amén. Y le preguntaron: ¿qué tú piensas, Esteban? ¿Qué es lo que tú piensas? Yo pienso que si van a apiedrarme,
apedréenme ya, porque ya quiero estar allá en la gloria de Dios. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Quiero estar ya más pronto. Yo sé que si ustedes me apedrean más rápido yo voy a estar con Cristo. Amén. Eso es lo que le hacía pensar a Esteban. Amén. Daniel, en el foso en el horno de fuego. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que ellos pensaban que había? Un horno. Amén. Pero lo que en sí es lo que estaba viendo Daniel y lo que veía el rey también. Dice que no simplemente veía a 3 varones, sino que veían a 4. Amén. Amén. Y el cuarto tenía un resplandor diferente, de que era Dios caminando al lado de ellos. Amén. Así es lo que nosotros vemos muchas veces. No debe de conectarse con lo que estamos pensando. Amén. Porque nuestra mente puede variar, nuestra mente puede jugarnos una mala jugada. De que estamos viendo negativo, y si pensamos negativo, así va a suceder. Pero si nosotros mantenemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad?, va a ser lo que la voluntad de Él sea. Amén. Como dice en Filipenses, ¿verdad?, capítulo 4, pensad solamente en lo bueno. Amén. Pensar en lo que edifica, piensa en lo que en la alabanza, piensa en todo lo que pueda tener edificación, en eso pensar. Amén. Nosotros vemos en el capítulo 10, de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Amén. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Amén. Amén, gloria a Dios. En la palabra del Señor vemos algo que Dios llevó también cautivo. Amén. Capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús también llevó? Cautivo nuestros pensamientos, ¿verdad? Jesucristo llevó cautivo nuestros pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Amén. Amén. Cuando vemos eso, ¿por qué? Usted dirá, ¿por qué? Porque hay este argumento teológico, hay pruebas teológicas de que cuando los pastores iban a ver la estrella en el cielo, se quedaron mapas grabados con caminos para poder llegar a ellas. Amén. Entonces, cuando ellos vieron la estrella en el cielo, ellos sabían, ¿verdad? Ellos tenían caminos y ellos van, pero Satanás también lo ve y dice: esta historia ya me lo sé, porque Satanás ya había leído también, él ya sabía cuál era, qué significaba la estrella. Y Satanás dice: yo ya conozco, yo ya sé, ¿verdad? Y pensó en ir también. Y cuando dice la Biblia que Satanás se mete en Herodes y manda a matar todos los niños, amén. Pero Dios ya había hecho algo más antes. Había hablado ya para que pudieran salir de ese lugar y poder huir con el niño, amén. Pero allí matan a todos y Satanás piensa: ya lo terminé, ahí se murió esa esperanza, ¿verdad? Terminó. ¿Por qué? Porque habían asesinado a todos los niños, pero Dios había sacado a Jesús, amén. Pero 30 años más tarde vuelve a escuchar de que algo vuelve a aparecer. ¿Y quién era? Era Juan el Bautista, amén. Predicando en el desierto, era la voz que clamaba en el desierto, dando liberación y poder dar una luz de esperanza. Pero Satanás dice: ¿será este? ¿Quién es este? Pero después resulta de que no era él. ¿Por qué? Porque Juan dice: viene alguien más poderoso que yo, viene alguien más después de yo, que yo no soy digno
de poder desatar ni siquiera los calzados de los pies. Amén. Y Satanás dice, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? Empieza a pensar, ¿quién es el que me va a dar en la cabeza? Porque la profecía estaba escrita, amén, de que alguien le iba a dar en la cabeza. Y Satanás piensa y dice, ¿quién va a ser? ¿Quién será? Y después mismo Juan el Bautista dice, este es, ¿verdad? Yo solamente bautizo en agua, pero este viene y los va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Amén. Así es de que, pero vemos nosotros que no pudo solamente destruirlo, dice Satanás. No, no voy a poder destruirlo aquí por afuera. Tengo que hacerlo por adentro. Amén. ¿Y cuántos de nosotros sabemos de que se metió en Judas? Amén. Y lo vendió. Pero viendo que no pudo, ¿verdad? Con Judas se mete más adentro. Y es que cuando el diablo no te puede destruir por afuera, va a intentar destruirte por adentro. Amén. ¿Y por qué dirá usted? Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué se levanta contra mí? Si yo soy su familia, si yo soy su mamá, yo soy su hijo, yo soy esto. ¿Por qué? Porque el enemigo cuando no puede destruirte por afuera, va a pensar en destruirte por adentro. La Biblia dice que un poco más adelante no pudo destruirlo, se metió en Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Jesús, yo ni loco voy a permitir que tú vayas a la cruz, yo quiero que mejor me maten a mí, no a ti. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque yo voy a cumplir y a salvar a este mundo. Y le dijo, apártate, Satanás. Amén. Él tenía que hacer la obra redentora de poder llevar cautivo esos pensamientos, de poder ser nosotros libres de esos pensamientos que solamente traen negatividad y pueden llevar a muchas cosas. Amén. ¿Qué piensas hacer por tu llamado? ¿Qué es lo que piensas hacer tú? Amén. ¿Qué tú piensas hacer? ¿Huir de la presencia del Señor? ¿Tener miedo? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al que dirán? ¿Miedo a lo que puedan decir de nosotros? Amén. Muchas veces vamos a encontrarnos situaciones donde la barca está temblando, pero tenemos que ponernos no solamente el uniforme, sino que nuestro corazón esté seguro de que Dios está en control. Amén. Quizá muchas veces nosotros, como decía al principio, yo no comprendía el propósito de Dios a este lugar, pero ahora lo comprendo más. Amén. Porque si Dios fue el que permitió que yo viniera a este lugar hace 7 años, pero Dios puso y hizo un cambio de brújula hace 3 años para que yo pudiera estar en este lugar y poder hablar no solamente en este día, sino trabajar en la obra del Señor. Y puedo asegurarte que después de estos 3 años, Dios ha bendecido grandemente mi vida. Amén. Dios me ha ayudado y poder nosotros tener lo mismo. Amén. Para cada uno de ustedes. Quizás si en este momento tú dices, nada me está funcionando, ¿qué está pasando? No me funciona nada, todo como que va a la contra. Quizás Dios está hablando de ti, se cambia la brújula. Amén. Y si Dios fue el que te habló en el versículo 1, quizás Dios está hablando ahorita en el versículo 4. Amén. Dios te está levantando para que tú hagas caso al llamado de que Dios tiene algo, Dios tiene un propósito, Dios quiere regresar a ti, Dios quiere que tú regreses, Dios quiere que tú tomes el rumbo que Dios te dijo que hicieras, pero muchas veces por miedo a lo que nuestra mente nos dice, podemos tomar rumbos diferentes. Esaú nunca pudo recuperar, ¿verdad?, la posición de lo que era el primogénito. Nunca lo pudo recuperar. Amén. Pero nosotros todavía estamos a tiempo hoy en día de poder hacer ese cambio y poder retomar el propósito que Dios tiene para cada uno. Predijo, Dios lo va a cumplir en nosotros. Amén. Y poder decir, Señor, yo quiero ver, ¿verdad? Yo quiero, aunque no pueda ver, yo sé que tú vas a estar orando. Amén. Aunque yo no vea, pero yo sé que tú vas a orar. O tú vas a respaldar mi vida. Que aunque lo que vaya a pasar, yo sé que tú vas a respaldar mi hogar. Tú vas a respaldar mi familia. Tú vas a respaldar a mis hijos. Amén. Porque nosotros muchas veces
pensamos rápidamente lo más negativo. Amén. Pero hoy Dios quiere que cambiemos esa forma de pensar lo negativo y sentir lo positivo, como mencionaba la vida de estos varones. Amén. La vida de Daniel se refleja en estas grandes cosas, de que él, ¿qué es lo que veía enfrente? Veía cosas negativas. Amén. Pero en su mente decía: yo sé que Dios va a cuidar de mí. Amén. Yo sé que Dios va a salvarme de aquí. Amén. Yo no sé cuántos puedan pensar en esta hora. Quiero que se pongan de pie y quiero que cantemos Gloria a Dios. esta alabanza que a mí me tocaba el corazón. Y quiero que me acompañe hermano Hugo. Amén. Gloria a Dios. Santo. ¿Qué tú piensas hacer con tu llamado? Y me llegaba eso a la mente de que muchos venimos, ¿verdad? Pensando que estamos aquí por casualidad, pero no. Es porque Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito y hoy Dios quiere que cambiemos. Amén. Nuestro rumbo. Quizás habíamos dejado por un lado las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, pero Dios quiere que ahora, ¿verdad?, podamos decirle: Señor, quiero que tú cambies mi forma de pensar.